Bien, lo que tenemos preparado para este 18 de septiembre es continuar con el desarrollo de la aplicación Mercado, donde la clase pasada ya habíamos creado el modelo usuario, donde vamos a tener almacenado el nombre, correo, la clave, un ID y un estado, donde el correo y la clave van a servir como credenciales de acceso a la aplicación. Hemos creado el constructor vacío, los métodos get and setter y el método toString, principio básico de orientación a objetos. Luego nosotros ya configuramos la clase de conexión, donde definimos los atributos de la clase de conexión que extiende la clase SQLite.OpenHelper, que voy a sobreescribir, porque hay un override en cada método, en el método onCreate y el método onPutRay, en el caso que tenga que hacer cambios. Tenemos el versionamiento que va a tener la base de datos al momento que se cree, y habíamos creado la primera tabla. La tabla usuario iba a tener el ID de tipo entero, autoincrementable, con una restricción primaria. Teníamos el nombre, teníamos el correo, clave, el estado. ¿Okay? Luego nosotros habíamos definido el constructor, si se dan cuenta, donde el constructor me pedía el contexto. ¿Qué es el contexto? Desde qué actividad se va a instanciar la conexión. Con super yo hacía referencia que al superconstructor. Al superconstructor de la superclase SQLite OpenHelper. ¿Okay? Porque si yo doy control y me voy hasta donde dice el super, ¿a dónde me lleva? A la clase abstracta SQLite OpenHelper. ¿Y se dan cuenta? Si ustedes tienen los principios básicos, orientación a objetos, pueden entender fácilmente todas las clases que deben utilizar. ¿Okay? Y le enviamos el contexto, la base de datos y la versión. Y luego nosotros sobreescribíamos el método onCreate, que no retorna ningún valor, solo nos pide que referenciar el SQL que va a tener impacto en la base de datos. Y el SQL está definido, en este caso, la tabla usuario, de tipo string, donde tenemos el script. ¿Okay? Y hasta ahora se debería crear sin problema. ¿Okay? Pero nos falta crear otras tablas con otros modelos, que corresponden a los modelos. ¿Okay? Ya habíamos definido los paquetes que vamos a utilizar en el modelo vista controlador y vamos a crear los modelos complementarios. ¿Okay? Para eso, en Visio, ya he definido el modelo usuario con los mismos campos, perdón, con los mismos atributos y tipos. Si se dan cuenta, tenemos el ID, el nombre, correo y la clave, y el estado. Ahora, yo he definido en el modelo usuario dos métodos. Un método denominado create, o crear, y un segundo método denominado login. El crear me va a servir ¿para qué? Para crear usuarios. Y el login me va a servir ¿para qué? Para validar las credenciales cuando un usuario se quiera conectar. ¿Por qué ambos son boolean? Porque al momento que se cree, yo debo preguntar como respuesta a ese método si se insertó o no. Y login también es de tipo boolean, ¿por qué? Porque al momento que lo invoque, debo definir o entender la respuesta de este método. Si me retorna true, quiere decir que las credenciales, es decir, el correo y la clave fueron correctas. Si me retorna false, puedo presentar un TOAS que me diga que vuelve a ingresar las credenciales o las credenciales son incorrectas. Nada más. Para eso, tenemos que crear más modelos. O sea, más modelos que por tiempo ese día no lo hicimos, pero vamos a crearlo. Entonces vamos a hacer preguntas a los participantes. Vamos a preguntarle a Avilés. Emily, ¿se encuentra? Sí, presente. Emily, luego de haber creado el modelo usuario, partiendo que la aplicación Mercado va a ofertar algo, ¿qué modelo debería crear o cuál nos falta? El modelo producto, ¿Ok? ¿Por qué? porque allí podríamos definir la información de los productos agrícolas ofertados en la aplicación. Ya, básicamente, y vamos a tener la estructura para almacenar, para definir la información de esos productos agrícolas. Muy bien. ¿Y qué métodos deberíamos definir o qué métodos necesitaríamos en el modelo producto? El método crear, ¿Por qué?
ya que ahí ingresará la información de los productos, y al método consultar, ya que nos permitirá obtener la información desde la base de datos para presentarlos en la aplicación. Muy bien, excelente. Con el método crear yo creo los productos que voy a ofertar y con el método consultar los traigo a la base de datos para que los clientes puedan, perdón, los usuarios puedan visualizarlos, ¿no? Ya. ¿Y qué tipo deberían ser esos dos métodos, crear y consultar? Boolean, ¿Por qué? porque si se crea el producto correctamente nos debe retornar true y caso contrario sería false. Y el consultar sería tipo de array-list, ya que nos debe retornar una colección de objetos de tipo producto. Muy bien, excelente. Ahí sería algo un poco de diferenciación con el usuario. ¿Por qué? Porque en el de productos yo voy a crearlos y también podría ser algo similar de que sea de tipo boolean y se inserte correctamente y nos retorne true o false. Y consultar varía, porque como yo voy a tener una colección de objetos de tipo producto, debo retornarles un array list que ya trabajamos en el primer parcial. ¿Y dónde defino esos métodos? Los métodos abstractos los defino en la interfaz de cada modelo. En la interface, ¿verdad? En la interface de cada modelo defino esos dos métodos abstractos. O sea, no propiamente en el modelo, sino directamente en la interface que va a tener esa información. Muy bien. Excelente. Ahora, lo que vamos a hacer es definir el modelo producto. Entonces, vamos a dar doble clic. Gracias, Avilés. Vamos a dar doble clic y vamos a poner dicha información. Vamos a poner entonces el nombre del modelo producto. ¿No? Modelo producto. Y vamos a poner un atributo. En este caso le vamos a poner ID producto de tipo entero. De tipo entero. Luego voy a insertar otro atributo. Y le vamos a poner ahora, vamos a hacerlo más simple por cuestión tiempo, ¿no? Ponerle ahora un nombre. Va a ser de tipo string. ¿Listo? Vamos a poner ahora una descripción. Va a ser de tipo string. ¿Listo? Vamos a poner también un precio. Precio. Que va a ser de tipo double. ¿Okay? Ahora, aquí viene la primera relación. Yo debo relacionar el modelo producto con un modelo categoría, donde yo diga este producto a qué categoría pertenece. No le hace falta ahí. La clase categoría. Entonces yo voy a copiar un nuevo modelo. ¿Okay? Lo ponemos aquí. ¿Listo? Para poderlo relacionar. ¿Verdad? Entonces aquí le vamos a poner categoría. Categoría. Aquí le vamos a poner ID, categoría de tipo entero. Aquí le vamos a poner descripción de tipo string. Aquí le vamos a poner estado tipo entero. Aquí vamos a quitar ese atributo. ¿Okay? Y aquí ya podríamos poner, ¿no? El siguiente atributo de tipo denominado ID categoría. ¿Y de qué tipo sería ese atributo? Entero. No, tipo categoría. Porque un producto pertenece a una categoría. Entonces, de tipo categoría. Sería entero si es un modelo de entidad-relación. Estamos haciendo un modelo de objetos. ¿Sí? Un modelo de objetos. Ok, sería, puedo poner aquí categoría. Categoría. Pertenece a una categoría. Está compuesto de una categoría. Y definimos el atributo estado. Tipo entero. ¿Ok? ¿Qué métodos dijo Emily que necesitábamos?
Crear y consultar. Muy bien, crear. Definimos Muy bien. entonces el primer método. Create. Ok. Tipo Boolean. Y defino el siguiente. Denominado read, de leer, de lectura, de lectura en la base de datos. Y va a ser de tipo, ¿de qué tipo era el método consultar, Emily? ¿Qué dijo? Array list. Array list. Excelente. ¿Por qué dijo que es de tipo array list? Porque ¿qué retorna? ¿Qué retornaba? Una colección Objetos, no. de objetos de tipo producto, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora, la relación entre el modelo producto y el modelo categoría, ¿qué debería ser? ¿De tipo asociativa, agregación o composición? Asociación. Porque el producto se Asociación. asocia con la categoría. Ya, y si no tengo la categoría, ¿debe existir el producto? El producto sí va a existir así de la categoría. Ya, y si yo quiero saber en el menú en qué categoría debo ingresar para, que, por ejemplo, que me aparezca un martillo en alimentos. Debería ser composición, porque si no tengo la categoría, no podría saber el producto a qué categoría pertenece, para que la experiencia de usuario mejore, ¿no? Okay. Entonces va a ser de tipo composición. ¿Quién requiere a quién? Usuario a Categoría de producto. producto. Usuario a producto. Categoría producto. ¿Quién requiere de quién? ¿Producto de la categoría o la categoría necesita del producto? O sea, producto, categoría depende de producto. O sea que si no existe el producto, puede existir la No existe el categoría. producto, no puede existir la categoría. Al Exactamente. revés, si no existe la categoría, No. no existe el producto, porque no sé a qué categoría pertenece. Ah, bueno, está bien. ¿Ya? Como la categoría, o sea, el producto va a depender de la categoría, porque si tiene la categoría voy a saber en dónde va a pertenecer, qué tipo de servicio brinda. El rombo, color oscuro, ¿a dónde debería ir? Directo a ese producto. Recuerden los ejercicios pasados. Vamos a ver. Aquí están todos. Tenemos aquí, a ver, model. Página 5. Ok. Aquí tengo uno, para que recuerden un poco. En este caso, ¿cuál requiere a quién? Haciendo la lectura. Este modelo requiere de este modelo, ¿verdad? Y cuando requiere uno del otro, el rombo viene del que va a necesitar, ¿verdad? ¿Recordaron? ¿O no recuerdan aquello? Eso es el primer parcial, recuerden cuando hacían los modelados. Cuando hicimos producto y creo que hicimos categoría. Cuando hicimos la explicación de una empresa que tiene en empleados, que está compuesta de empleados. Quien requiere contiene el elixir oscuro. Partiendo este ejemplo. Quien requiere de esto, ¿quién va a contener el elixir oscuro? Producto. Producto, excelente, producto. Ponemos acá.
¿No? Muy bien. ¿Cuál sería la multiplicidad? De uno a muchos. De uno a muchos. ¿Un producto pertenece a varias categorías? Una categoría tiene varios productos. Una Al revés, categoría ¿no? tiene varios. Ahí sí, ahí sí. Pero eso ya sería un modelo entidad-relación de datos. Pero como estamos a nivel de objeto, sería un producto está compuesto de una Categoría. categoría. Muy bien. 1 a 1. ¿Okay? Y en el modelo de datos, ahí sí ya saben, ¿no? De uno a muchos, pero de una categoría pertenece a muchos productos. ¿Okay? ¿Y qué métodos debería tener el modelo categoría? Solo voy a poner el método create. Porque yo solo voy a insertar las categorías, nada más. No voy a hacer como tal un mantenimiento, porque se me extiende más el proyecto. Entonces yo solo voy a insertar o crear categorías en la tabla. Listo. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Dudas? Ahora, si yo tuviera aquí un modelo denominado ventas, ahí sí, yo tendría que relacionar el usuario con el producto para saber en la venta qué usuario compró uno o muchos productos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ok. Hay quizás algunas personas que quieran intentar la transacción, solo les doy la pauta. ¿Okay? Ahí utilizaremos usuario, no es que no se utiliza, obviamente. Pero yo lo voy a utilizar por términos de la aplicación, de que el usuario se conecte, vea las promociones y va a haber un botón que sea como que contactarse. Y ahí los lleva a que se puedan contactar directamente por un medio. ¿Ok? Listo. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, regresamos nuevamente a la aplicación Mercagro. ¿Y cuál sería el primer modelo que deberíamos crear, Tanya? Yamilex, Dígame. ¿cuál sería el primer modelo de los dos que creamos que deberíamos definir? Del producto. No. No, Tanya, Yancy, Selene, Jocelyn Moreno, Kelly Yagual, María Sánchez, Priscila Salazar. Categoría. Excelente, categoría. Gracias, Jennifer. Debo crear primero el modelo categoría porque es el modelo que se complementa con producto. No podría yo crear primero el modelo producto porque necesito del objeto de tipo categoría, el atributo de tipo categoría. Entonces, debo crear primero los modelos complementarios. Entonces, nos vamos nuevamente a la aplicación y creamos el primer modelo denominado categoría. Entonces, nos vamos a la aplicación Mercado. Selecciono el paquete Model, doy clic derecho, Nuevo, y selecciono Java Class. Repito nuevamente. Selecciono el paquete Model, clic derecho, Nuevo, Java Class. Y le vamos a poner categoría. Categoría. Ok, le damos OK. Listo, ya tenemos. ¿Qué atributos tenemos en el modelo categoría? Tenemos 3. El ID, la descripción y el estado. 2 de tipo entero y 1 de tipo string. ¿Okay? ¿Cómo defino un atributo? Private. ¿Ok? Private. Luego, Sí. tipo y el nombre, ¿no? ID. Listo. Luego ponemos los siguientes. Descripción, tipo string.
Luego ponemos estado de tipo entero. Listo. Esta parte voy un poco más rápida porque es muy similar al del usuario. ¿Listo? Luego declaro el constructor, doy clic derecho, doy clic en generar, constructor. ¿Ok? Constructor. Doy OK. Tenemos el constructor vacío. E inicializo los atributos desde cero, ¿no? Ponemos dis.id categoría igual 0, dis.descripción igual a vacío y dis.estado igual a 1. ¿Ok? Luego ponemos los métodos getAndSetter. Selecciono todos, solo aplasto Shift y bajo. ¿Ok? Estamos OK. Listo, tenemos los métodos getAndSetter. Y al final, ¿qué método me falta? ToString, muy bien. Damos clic derecho. Generate. ToString. Automáticamente me marca todo el líder. Le doy clic en OK. Listo. Les doy unos minutos para que puedan copiar. ¿Ok? Luego de haber ya definido el modelo categoría, vamos a definir el modelo producto. Y vamos a dar clic derecho al paquete model. Nuevo. Java Class. Vamos a poner producto. Producto. ¿Ok? ¿Qué atributos tenemos en el modelo producto? Tenemos el ID, el nombre y la descripción. Private in ID producto. Private string nombre. Private descripción. En descripción. Okay. Private. Precio. Tipo double. ¿Y la categoría de qué tipo va a ser? Categoría. Y excelente. Private categoría. ¿Sí ven? Tipo objeto. Listo. Vamos a poner categoría. Listo. Ya está. Private. Estado. Luego ponemos el constructor vacío. E inicializamos. Inicializamos el ID con 0. Luego inicializamos el nombre. Nulo. Luego inicializamos la descripción. Nulo. Luego inicializamos el precio. Kelly Yagual. ¿Cómo se inicializa un tipo double? Jocelyn Moreno, ¿cómo se inicializa un double? 0.0. Excelente. Gracias, Elene. Igual a 0.0. Seguimos. ¿Cómo se inicializa un atributo de tipo objeto? Con el mismo objeto, ¿no? Ya. ¿Qué debería poner? Edison, Menoscal, Víctor, Categoría. Categoría igual a Tipo categoría. igual a new. Categoría. Ok, categoría. Listo. Así se instancia un atributo de tipo objeto. Ponemos disEstado. Igual. Ok. Ya tenemos exactamente el mismo modelo. ¿Sí ven? Ya tenemos. Ahora ponemos los getAndSetter. Clic derecho. Generate. getAndSetter. Con Shift selecciono todos. Y le doy OK. Listo. Y al final pongo o genero
el método toString. ¿Okay? Generate, se selecciona todo, le doy OK. ¿Listo? Voy a dejar proyectado para que puedan copiar. Ahora, lo que debemos hacer es crear las interfaces. Ahora, esto es lo nuevo, que quizás no vieron antes, pero el modelo vista controlador se caracteriza de utilizarla. Una interface básicamente es una colección de métodos abstractos o propiedades constantes. Un método abstracto básicamente son tipos de métodos que se especifica qué hace, pero no cómo se debe hacer. ¿Cuándo se debe estructurar el cuerpo del método abstracto? Cuando se implementa. Las clases heredan, como conexión, extiende de SQLite OpenHelper. Pero las interfaces se implementan y se implementan sus métodos abstractos. Como lo dijo Emily, usuario va a tener dos métodos abstractos, producto va a tener dos métodos abstractos, que al momento que se los implemente, debo estructurar el cuerpo de qué hace cada uno. ¿Okay? ¿Cómo se define un método abstracto? Voy a abrir el paquete interfaz. Voy a darle clic derecho. Nuevo. Voy a seleccionar Java Class. Y donde dice el tipo, le voy a poner en lugar de class, van a seleccionar interface. 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 ¿Okay? Esto no es una interfaz gráfica de usuario, por si acaso, o una IGU, o un JFrame en Java, no. Una interface, como les dije, es aquí donde se pone una colección de métodos abstractos. ¿Y qué son los métodos abstractos? Son tipos de métodos donde se los expresa, pero no se define el cuerpo. O sea, ¿qué hace? ¿Cuándo se especifica el cuerpo? O sea, ¿qué hacen los métodos en el momento que se implementan las interfaces? ¿Ok? Por favor, en lugar de class, póngale interface. Y el nombre le vamos a poner i usuario. La primera interface. I usuario. Ingeniero, ¿va a compartir pantalla? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Sí, estoy compartiendo pantalla. Dígame, Jorge. No le veo nada en la pantalla, solamente veo los participantes nada más. Ah, ok. ¿Los demás sí están viendo? Sí. 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 Sí, puede ser que busquen mi nombre y seleccione con doble clic en mi nombre del teléfono y ahí les debería aparecer. ¿Listo, Jorge? Ya, ok, ahorita sí. Listo, don Salazar. Listo, ¿están hasta aquí? En nombre le ponen I mayúscula y el nombre del modelo que va a tener esta interface, que es usuario, y el tipo, en lugar que sea, que es una clase, va a ser una interface. ¿Tienen hasta allí? Sí. Sí. ¿Sí? Estamos clic OK. La principal diferencia es que ya no vemos la palabra clase, sino la palabra reservada, interface. ¿Ok? Y como esta interface pertenece al modelo usuario, entonces vamos a declarar dos métodos abstractos para este modelo. ¿Ok? Para este modelo. El primero, ¿de qué tipo va a ser? Boolean. Boolean. Excelente. Entonces, en la interface, como ya sé, por eso es muy importante el modelado. Como les digo, el modelado te da la pauta de todo. Si ustedes en sus proyectos personales, como experiencia propia, hacen un buen modelado, créanme que al momento que vayan a la construcción, no van a tener ningún problema. Porque en el análisis ya descompusieron cómo se van a relacionar todos los modelos. Y como al estar ya bien hecho el modelo, van a tener la pauta más clara, o un 75%, de cómo se estructura ya el modelo de datos o el diagrama de base de datos. ¿Ok? Porque ya han hecho correctamente el modelado de objetos.
Entonces vamos a definir el primer modelo, primero el primer método abstracto del modelo usuario. Entonces, en el modelado indica que es público, porque está el más. Entonces va a ser público. ¿De qué tipo indica en el modelado que va a ser el método create? Boolean. Boolean. Entonces pongo Boolean. ¿Sí ven? Voy leyendo el modelado. ¿Y cómo se va a llamar? Create. Create. Abro y cierro paréntesis, punto y coma. Hasta allí sería un método abstracto de tipo Boolean denominado create. Si se dan cuenta, no me marque error, porque las interfaces son colecciones que me permiten definir métodos abstractos. ¿Dónde tomarán cuerpo? Cuando el momento que los implementa. Ahí especifico cómo voy a crearlo. Esto se utiliza en el modelo vista controlador porque vas a trabajar con base de datos. ¿Ok? Y así lo indica la arquitectura. Más que nada, las interfaces son muy importantes en el momento si vas a trabajar con un equipo de desarrollo, donde tú aquí solo especificas los métodos que van a necesitar en los DAO, y todo el equipo de desarrollo ya sabe, porque solo lee la interface. Ah, ya solo se va a crear usuarios y solo se va a loguear usuarios. Entonces yo ya interpreto, ¿ya? Porque la interface dicta aquello. Ahora, aquí viene un detalle fundamental. Si yo digo que este método create va a crear usuarios, ¿qué objeto le voy a mandar como parámetro al método? Un usuario. Usuario. Excelente, un usuario. Entonces le voy a poner usuario. ¿Ok? Y va a ser un objeto, ¿verdad? ¿Ven? No me marque error. Estoy diciendo que este método, que corresponde al modelo usuario, ¿se dan cuenta que corresponde al modelo usuario? Si yo estoy especificando que voy a crear un usuario, tengo que indicarle el objeto que va a recibir como parámetro para la creación. Si no, él no sabe qué va a crear. ¿Ok? ¿Y desde qué contexto él va a crear el usuario? Ya les dije, el contexto es la actividad, nunca se olviden, contexto, actividad. ¿Desde qué contexto? Desde el contexto Register User Activity. Porque aquí, desde este contexto, esta activity que está interconectada con esta vista, es donde voy a ingresar la información de él. El momento que en registrar, se guarda, es decir, que se instancia un objeto, de donde el momento que se instancia el objeto, especifico el contexto donde traigo la información, instancio el usuario y lo guardo en la base de datos. ¿Ya? Todos entendiendo, ¿no? Entonces doy coma y le pongo el contexto. ¿Okay? El contexto es este de aquí. Register User Activity. Register User Activity. ¿Okay? Y voy a poner context. Es el contexto. De dónde van a estar esos datos en el momento que cree el usuario. ¿Listo? Luego, ¿qué método ahora voy a tener? El método Login. login. Mismo. Va a ser public. Va a ser boolean. Se va a llamar login. ¿Qué objeto él debe recibir información para identificar las credenciales? ¿Quién se loguea? Un usuario. Entonces le voy a enviar un objeto ¿de qué tipo? Usuario. Excelente, un usuario. Ustedes están respondiendo. Entonces, si se va a loguear un usuario, tengo que enviar un objeto de tipo usuario. ¿Y desde qué contexto se va a loguear? ¿Desde el register o del main activity? Register. No, ¿desde qué contexto se va a loguear? Del main. Del main activity, ¿verdad? Ah, no, todavía no tenemos eso. Tenemos que Ya, crear otro. sí, ya vamos a crear eso. Otro activity. Ok, vamos a crear el otro activity. No lo había creado todavía. Ok, ya vamos a crear otro activity. Entonces, por ahora solo le voy a dejar hasta aquí, ¿no? Por ahora porque no tengo eso, pero ya lo voy a crear en este momento. ¿Listo? ¿Cómo creamos una nueva activity? Con clic derecho. En el Clic paquete. derecho sobre Ok, clic derecho. Nuevo. ¿Qué selecciono? Activity. Activity. Seleccionamos Empty activity. Empty Activity.
¿Ok? Vamos a ponerle a este, le vamos a poner login user. ¿Ok? Porque esta activity va a ser para el logueo. ¿Ok? En el lenguaje Java. Y damos por defecto que se genere la IO. Porque si le quitamos esto, él no lo genera. Tengo que yo generarlo. Pero siempre verifiquen que esté activo. ¿Ok? Y el lenguaje de programación que va a estar escrito, ¿no? Yo espero que ustedes creen. Luego damos clic en finalizar. ¿No? Esperamos que se creen todos los recursos. Listo. Podemos ya irnos. Si se dan cuenta, aún está creando. El Gradle se está sincronizando. Debo esperar que se sincronice el Gradle con los nuevos recursos o el último recurso que acabo de crear. Esperamos que el Gradle se sincronice. Listo. Ya se sincronizó. Y como ven, si voy al paquete res, a los layouts, ya tengo la activity a nivel del XML o la vista de login. Si voy al paquete Java, ya tengo suelto, pero ya lo tengo la activity login user. ¿Sí ven? Aquí está. Ahora, ¿dónde van a estar todos los activity? Porque ya serían controladores. ¿Por qué controladores? Porque ya son escuchadores mediante el evento on click de todas las opciones que se generen en cada una de las actividades. ¿En qué paquete voy a colocarlo? Controller. 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 Selecciono, especifico el paquete, suelto, refactor, y listo. Ya está. Espero que estén hasta allí. Me avisan. Profesor, a lo que yo estoy creando en el interface. Luego que ya tengo la actividad donde yo sé que se va a loguear un usuario, entonces voy a enviarle un object desde el método login, entonces voy a dar coma y recibo un segundo parámetro, que es el contexto. Pero este contexto viene desde el login user. ¿Okay? Si te diste cuenta, automáticamente arriba se coloca la referencia. ¿En qué paquete está? Eso quizás te falte. Sí, la referencia es arriba, me falta. Ok. Esperamos que tenga hasta allí. Luego que ya tenemos definidos los métodos abstractos de la interface usuario, vamos a crear los DAO. ¿Qué son los DAO? Clases de acceso a los objetos o Data Access Object. ¿Okay? Básicamente son clases que implementan las interfaces para poder manipular esos datos y poder accesar o conectarnos a las bases con las tablas afectadas y hacer transacciones. ¿Okay? Vamos a dar el paquete DAO. Clic derecho. ¿Ok? El paquete DAO. Clic derecho. Le vamos a dar en New. Java Class. Chequen que por favor tengan class, no tengan interface. Y le vamos a poner DAO usuario. DAO usuario. ¿Están hasta allí? Sí. Y le damos a dar OK. ¿No?
Ahora, las clases de acceso a los objetos, Data Access Object, implementan las interfaces. Entonces, cuando es herencia se utiliza extend, así como en la clase de conexión extiende de la clase secular y de OpenHelper. Pero en los DAO, como no se va a trabajar con herencia, sino se utiliza la palabra reservada implements. Implements. Y a continuación la interface. Todos los DAOs tienen su interface. ¿Ok? Y referencio a la interface, en este caso usuario. Y ahí me aparece. Me dice que vas a referenciarla desde el paquete interfaz. Doy doble clic y se me importa la referencia. Y ahora mucho cuidado a esto. Aquí automáticamente les aparece un foco de observación. Van a cliquearlo. ¿Ok? Van a cliquearlo. Y dice que se deben crear los métodos abstractos. Doy clic aquí. Ok, eso no exactamente. Debe salirme otro. Control Alt. Tiene que salir el foco en rojo. Sí, el foco en rojo. Ahí sí. El foquito en rojo que le sale. Y deben cliquear donde dice implementar los métodos. ¿Por qué? Porque esos métodos están en la interface. Los dos métodos, create y login. Cliqueo y me salen. Ah, ok. Usted quiere implementar esos dos métodos abstractos. Create, que tiene un usuario y un contexto del registro de usuario. Y logueo, que tiene un objeto, usuario y un contexto desde el logueo. Yo le digo que sí. Y listo. Hemos implementado una interface donde vamos a sobreescribir dos métodos abstractos con los diferentes lineamientos. Los espero hasta ahí. Bien. Luego que ya tengo el contexto de ambos métodos al momento que los implementé desde la interface, ¿okay? Desde la interface, ahora voy a sobreescribir. Voy a hacer el primero, el del login, perdón, el del crear, ¿no? Porque necesito tener usuarios creados para loguear, ¿ok? Por eso primero hago el del crear, ¿ok? Lo primero, voy a definir una variable tipo boolean, denominada respuesta. Le pongo false. ¿Por qué creen que le pongo false a esa variable? Es la variable. Tipo boolean. Sí, Lo pero, deja vacío, sale falso. sí, pero ¿para qué creen que voy a utilizar esa variable? Para Cuando el validar. usuario se cree, retornará true. Excelente, porque es la variable de respuesta para los diferentes casos. ¿Ok? Diferentes casos. Es decir, que si se creó correctamente y no hubo un error en la base de datos, me retorna true. Pero si no se creó correctamente, me retorna false. Y debe alertarle al usuario que hay problemas en la conexión o algún tipo de problema, ¿no? Luego, lo siguiente es instanciar la conexión. Ah, y aquí ya no sería que retorno false, sino que retorno la variable respuesta, porque es aquella que va a saber al momento que lo invoca este método si se insertó todo correctamente. Luego, instanciamos la conexión. ¿Ok? ¿Cómo se instancia? Como un objeto. Tengo que invocar a la clase conexión que tengo aquí, ¿sí ven? Solo pongo conexión, ¿sí ven? Automáticamente me sale. Doy Enter, y si se dan cuenta, automáticamente el paquete se coloca. No es de que yo los pongo, no, automáticamente se coloca. Y lo instancio. Voy a poner conexión igual new connection. Estoy instanciando una nueva conexión. Y ahora, el que me pide el contexto. ¿Y desde qué contexto voy a abrir una conexión para conectarme a la base de datos? Desde el contexto register user. Entonces pongo solo context. Entonces él ya sabe desde dónde se va a abrir un contexto a una nueva conexión. ¿Ok? Ahora, yo lo que voy a hacer es abrir
una nueva consulta, pero en modo de escritura. ¿Ok? O sea, voy a hacer una petición, pero en modo de escritura. ¿Ok? Abrimos la base de datos en modo de escritura. Porque voy a escribir. ¿Ok? Porque voy a escribir. Para eso, yo debo instanciar un objeto de tipo SQLite Database. ¿Por qué? Porque debo conectarme, ese objeto me va a permitir accesar a la base de datos, pero debo indicarle si voy a accesar para escribir o para leer. Por ahora voy a escribir, ¿ok? Necesito escribir un dato en la tabla. Entonces le voy a poner consulta, o pongámosle sí, consulta. No hay ningún problema. Voy a poner consulta. Consulta. Y la instancia, ¿no? ¿Cómo las instancias? Con un new. Conexión. O sea, una nueva conexión. Le ponemos igual connection, punto. Y voy a tener varios métodos. El que me sirve para escribir en una base de datos es el método getRateTableDatabase. Ese método me sirve para escribir dentro de una nueva conexión en una base de datos en SQLite. ¿Ok? Y doy punto y coma. Luego, añadimos los parámetros. Para eso, para añadir los parámetros de la consulta que necesitamos, recuerden que necesitamos un correo, una clave, un nombre. ¿Yo qué debo hacer? Instanciar un objeto denominado ContentValues. ContentValues. Un objeto ContentValues me permite inicializar los parámetros que tiene la tabla con los diferentes datos. ContentValues. ¿Okay? Le voy a poner registro y lo instancio. New ContentValues. ¿Okay? Luego, parametrizo el objeto ContentValues con la clave y el valor. Es decir, que si yo en la tabla usuario tengo los siguientes campos: nombre, correo, clave, estado, yo tengo que especificar mediante el nombre de cada campo qué valor va a tener. Para eso me permite el objeto ContentValues para hacer referencia a cada campo y asignarle el valor. ¿Y de dónde yo obtengo el valor? Desde el objeto usuario. ¿Cómo lo hacemos esto? Al registro, ¿okay? Al registro, invocamos al método put. Si se dan cuenta, el método put me hace referencia, ok, ¿a qué campo o a qué clave, qué valor le vas a asignar? Entonces yo lo selecciono y yo digo que el ID usuario, eso no lo asigno, porque eso se está configurado de una forma autoincrementable, si se dan cuenta, de una forma autoincrementable. Pero lo que no se autoincrementa son, perdón, los campos de la tabla que sí debo inicializar o enviar para que se cree el registro es el nombre, el correo y la clave. Bueno, y el estado por defecto 1, ¿no? Entonces le digo que a este campo, nombre, el campo nombre, siempre las claves van entre comillas doble. Si se dan cuenta, entre comillas doble. Le ponemos nombre, coma. Allí yo voy a guardar el nombre. ¿De qué creen que voy a guardar el nombre? El nombre del usuario. ¿Y de dónde yo obtengo el nombre del usuario? El objeto. Object.
¿Mediante qué método? ¿Get o sec? Get. Get. Nombre. ¿Se dan cuenta? Nada más. Eso es todo. Entonces él ya entiende que al momento que yo ejecute esa consulta del registro, en que ese campo se guarde el nombre. Seguimos. Voy a hacer hasta por tema de tiempo que guarde el nombre. Después ustedes completan, ¿no? Luego insertamos. Ah, ya, para terminar la idea. Ahora, si yo quiero insertar el correo, vamos a terminar toda la idea. Registro.put, entre comillas dobles, ya me pide la clave. Cuando establezcamos o hablemos de web service, va a haber un formato en JavaScript denominado JSON. Es muy parecido a esto. ¿Ya? Es muy parecido a esto. Por eso es muy importante que se utilice. Por buenas prácticas, ¿no? Entonces yo quiero que se grabe el correo, ¿verdad? ¿Y cómo se llama el campo? Correo. Le pongo correo. ¿Y dónde está el correo del usuario? ¿En el atributo? ¿Dónde está el correo del usuario? ¿En el atributo? ¿En el atributo? Correo. ¿Y cómo accedo a la información del atributo correo? ¿Con el método? Get. Excelente. Object.get correo. Si se dan cuenta, siempre vamos a ver los métodos get y set. Son muy importantes. Muy importantes. ¿Okay? Seguimos nuevamente. Al registro, también yo debo insertarle la clave. Clave. ¿Okay? ¿Cómo se llama el campo? Clave, de tipo text. Entonces le ponemos, coma, object.getClave. ¿Listo? Y luego, en el registro, también yo quiero que en el campo estado de la tabla TV usuario me guarde el estado. ¿Listo? Bien. Luego que ya nosotros hemos definido la variable respuesta, el objeto de conexión, el objeto, instanciamos el objeto para modo de escritura de la conexión, un objeto tipo SQLite Database, instanciamos el objeto Content Values y lo inicializamos, parametrizamos con el método put, con las referencias de cada campo, utilizando la nomenclatura clave valor. Solo nos queda insertarlo. ¿Cómo lo insertamos? Con una línea de código. Muy fácil. Insert into. No. Ponemos solo una condición. ¿Ok? Una condición. Insertamos el registro. ¿Okay? Voy a poner un if. Y yo digo que a la consulta voy a invocar al método insert. Yo ya no necesito crear como SQL el insert into. No, para eso ya tienen los objetos SQLite Database, métodos ya estructurados. Invoco el método insert. Y lo primero que él me pide es la tabla. Entonces yo con doble comilla, él ya sabe que voy a hacer referencia a la tabla, porque él ya está apuntando a la consulta, porque recuerden que la consulta está conectada a la conexión de tipo escritura, a la base de datos, pero pueden haber muchas tablas para hacer inserción. Entonces él debe saber a cuánto quieres insertar. Entonces le digo que quiero insertar usuario. ¿Sí o no? Coma. Ponemos null. ¿Y qué le voy a mandar? El registro. ¿Okay? Null column hack quiere decir si tengo columnas que permitan nulos. Como en la clase, perdón, en la tabla, yo no especifiqué esa restricción, entonces yo digo que esa tabla no tiene columnas nulas. Por eso le pongo null. Si no, le debería poner true. ¿Ok? Si tuviera, pero no tengo. ¿Ok?
y le envío el registro. Quiere decir que este registro con esta información se va a guardar en esta tabla. Ahora, aquí viene el detalle, muy importante, para que el modelo, el método controlador surja efecto. El método create debe dar una respuesta. Y el método insert me retorna un entero o un valor de tipo entero. Cuando ustedes insertan un registro en una base de datos, ¿qué les retorna el gestor? El número de afectaciones, el número de líneas que fueron afectadas. Si usted inserta un registro, les retorna y les dice número de filas afectadas, 1. ¿Sí se han dado cuenta? Sí. Aquí también, pregunto, si el número de filas afectadas es mayor a 0, es mayor, vamos a poner aquí, a 0, ¿qué interpreta o qué debe saber el método? ¿Que se insertó correctamente, ¿verdad? Y respuesta toma el valor de true, ¿verdad? Ahora, lo que aquí se está preguntando para las demás personas, para cerrar la idea, es que al invocar el método insert de la consulta, se referencia a la tabla. Le especifico que no tengo número de columnas nulas. Y le tengo que enviar el registro para que se inserte en esta tabla. Y si es mayor a 0, quiere decir que se insertó correctamente y la variable respuesta toma el valor de... ¿Qué valor va a tomar respuesta? Si se insertó correctamente. True. True. Excelente. Caso contrario. False. Caso contrario. False. Respuesta toma el valor de false. ¿Ok? ¿Listo? Ya al final, como todo buen proceso de conexiones desde a una base de datos, yo debo, ¿qué cosa? Cerrar la conexión. Pero yo puedo evitarme esto. Ya les voy a decir por qué puedo evitarme esto. Luego, ¿yo qué hago? A la consulta, cierro la conexión con el método close. Ahora, ¿por qué no le pongo el caso contrario? Asumamos que no se insertó. Y no toma el valor de 1, sino 0. ¿Es mayor a 0? ¿True o false? Falso. ¿0 es mayor a 0? Falso. Falso. Entonces no entraría aquí, ¿verdad? Y me retornaría respuesta. Y como respuesta ya la inicialicé con false, entonces no es necesario poner el caso contrario. Él cambiará de valor respuesta siempre y cuando entre a esta condición. Lo espero para que copie. Ok, seguimos. Bien. Luego que ya tenemos definido el método create, ok, ya hemos dado la configuración, ahora sí nos vamos a la actividad, ¿no? A la actividad register user activity. Ingeniero, buenas tardes. Sí, claro, Voy a claro, salirme de la reunión y voy a volver a entrar de la LAC, que recién llego del trabajo. Claro, Venía en el claro que bus. sí. Ya, ok. Listo. Ahora, lo que debemos hacer es primero no olvidarnos, ¿no? Que en la actividad register user esté en el botón registrar el método. ¿Cuál método debe estar? Perdón, configurado el onClick. onClick. ¿Okay? ¿Cómo ponemos solo? onClick. Nada más. No se olviden, por favor, en el linear layout donde está el botón registrar de la actividad register user. ¿Y el ID? Y el ID también le vamos a poner. Pero antes de eso, pónganle el método onClick y les va a salir que deberían crear este método en la vista. En la vista, register user activity. Solo lo cliqueo y automáticamente ya se puso.
Y también le ponemos el ID, ¿no? Entonces, abajo le vamos a poner el ID. ID BTN registrar. Ahí tenemos el ID. BTN registrar. A los campos de texto también el ID, de una vez. De una vez. Y a las cajas de texto también le vamos a poner. Primero le vamos a poner al de nombre, ¿no? El nombre. Lo tenemos acá arriba. Ok, lo tenemos acá arriba. Aquí tenemos el del nombre completo, que es un text input edit text. Le voy a poner aquí ID txt nombre. Listo. En el text input edit text, que está en la línea entre la 25 y la 40, la 31 exactamente a la 37, le ponemos el ID txt nombre. Ok. Lo mismo hacemos correo electrónico. Poner ID txt correo. Y al clave le vamos a poner ID txt clave. txt clave. Nuevamente, al text input edit text, que le pusimos nombre completo, le vamos a poner el ID txt nombre. Ok. Y al text input edit text, que le pusimos correo electrónico, le vamos a poner txt correo. Y al text input que le pusimos contraseña, vamos a poner txt clave. Y en el botón ponemos el método onClick, el evento onClick y el ID BTN registrar. Ahora sí, nos vamos al register user activity y procedemos. ¿Okay? Procedemos. ¿Están todos hasta allí? Entonces, ¿qué información yo necesito definir en la actividad?
atributos de tipo Text input edit text. ok, private, edit text. ¿Cómo se llama el que estamos utilizando allá? Text input edit text. Excelente. Text input edit text. Y le vamos a poner nombre. Mismo. Text. El correo, ¿cómo se llama? Text input edit text también. Sí, los tres. Exacto. Vamos a poner correo. Y el tercero, que es un text input edit text, le vamos a poner clave. Ok. Luego procedemos a castear. ¿Cómo casteamos? Ponemos la variable, entre paréntesis ponemos el casting del tipo text input y con la clase r.id invocamos al id del XML. Ok. Invocamos al método findViewById. Con la clase R referenciamos. Este referencio con la caja de texto nombre que pusimos en la vista. El de aquí referencio con el correo. Con el ID que le puse en la vista txt correo. Y aquí Tenía una pregunta. Claro. ¿Esa es la forma de codificar esa parte o también hay distintas maneras? Bueno, esa es que venimos trabajando. Que yo ya traté de hacer en la parte del registro y la hice de otra manera. Ah, ya, entonces adáctelo a esta siguiendo los pasos, ¿ya? Luego que hemos casteado, ahora sí procedemos a validar. Que al momento que se haga clic en el botón, desde la vista del evento, se visualice. ¿Cómo hacíamos o cómo detectábamos un evento proveniente de un botón? Vamos a preguntar a las chicas. Angélica Mesa, ¿cómo en el método onClick detectábamos un evento que se genere en un botón? Eso ya hicimos con la calculadora. Alisa Zambrano. Con una condición. Ok, ¿cuál sería la condición? If. Selene, ¿no? Está hablando Selene, ¿no? Sí. Ok, está bien. If view. View. ¿Qué más? Otra vez view. ¿Otra vez view? No, punto get. Punto getID. Tengo que obtener el ID donde se produce el evento, el momento que se produzca la detección, ¿no? Igual, r.id btn Registrar. registrar. Muy bien. ¿Listo? Y abrimos una condición. Listo. Gracias, Elena. Entonces lo que hacemos primero es definir el objeto cliente. Perdón, el objeto usuario. Lo que hacemos es una instancia. Usuario. Object. Es un objeto de tipo usuario. Listo. Luego voy a definir el DAO, el que va a accesar, ¿no? Para guardar los datos del usuario. Defino el objeto de tipo DAO. ¿Ok? DAO, usuario, vamos a poner DAO igual new DAO usuario. Listo, la tengo. Luego, inicializamos el objeto con los datos de la vista. Object punto set el ID, ¿debo inicializarlo? No. Es auto-in.
Excelente, ¿no? Porque lo voy a incrementar en la tabla, entonces no necesito del objeto esa información. Entonces yo digo que del input quiero, con el método getText, esa información. Punto toString. Listo, no hay ningún error. Seguimos con la siguiente información. Del objeto yo quiero inicializar el correo proveniente del editText, el text input de editText.getText, ¿ok? Punto toString. Lo mismo hacemos con la clave. Al objeto quiero que se inicialice la clave proveniente del input clave.getText, okay, getText.toString. Convierta, ¿no? Es lo mismo que ya hemos hecho antes. Listo, ya tengo la información. ¿Ok? Ya tengo la información. Listo, ya tengo la información inicializada en el objeto proveniente de los inputs. Ahora mandamos a que se guarde. ¿Y cómo lo hacemos? Con una condición peticionando una respuesta del método create del DAO. Definimos una condición de inserción mediante un if, ¿ok? Ponemos DAO, punto. ¿Cuál es el método que me permite insertar un usuario a la base de datos? Create. ¿Y qué me pide como parámetros? Un objeto de tipo usuario. ¿Ya lo tengo? Sí lo tenemos. ¿Y tengo el contexto? Sí, porque estoy desde el mismo. Entonces, lo que hago es seleccionar y automáticamente él lo detecta poniendo object, this. This quiere decir que estoy desde este mismo contexto. Si se dan cuenta, this hace referencia a este. O sea, desde este contexto yo quiero guardar este objeto de tipo usuario en la base de datos. Y el método create, ¿qué me retorna? 1, 0, true, false, un entero, un boolean, un string, un char. ¿Qué me retorna el método create? False. Un boolean, que sea true o false. Entonces yo pregunto, si esto es igual a true, ¿quiere decir que se insertó correctamente, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Para esto, yo debo indicarle al usuario que se creó, o que sus datos han sido guardados, o datos ingresados correctamente. Para eso voy a utilizar un TOAS. Un TOAS es un objeto que me permite presentar como un input muy bonito para que el usuario se le indique que se hizo algún proceso, ¿no? Para eso vamos solo a copiar directamente, por acá creo que tengo algo, desde aquí tengo un TOAS, entonces lo pongo aquí, más para ganar tiempo, lo ponemos aquí, ¿listo? Entonces con un TOAS lo que hago es presentar por pantalla, desde una aplicación móvil, de que se ha establecido algo, que se ha hecho algún proceso, así como un mensaje por pantalla, ¿ok? Y vamos a poner usuario creado exitosamente. Los espero que estén hasta ahí. El estado en el DAO lo obtenemos desde el getEstado. Y es un integer, porque así establecimos en la condición. Es un integer. Entonces también debo enviarle al objeto. ¿Ok? Debo enviarle el objeto. Entonces ponemos aquí object.set estado. ¿Cómo convierto un texto a entero? Texto a entero. Sí. Integer.parseInt, ¿verdad? Pero como yo ya sé que estoy por creación, porque estoy registrando, ¿puedo mandarle directamente? El 1. 1. ¿Sí o no? El 1.
¿Ok? Y ahí sí ya tengo la información. Arriba también le falta el estado. ¿En dónde? No, porque el estado, recuerden que es internamente que manejamos. No, eso no ingresa al usuario, solo yo referencio lo que el usuario ingresa por la vista. ¿Ok? Todas 1. Registro quedó exitosamente. 2 puntitos ahí. ¿Ok? Listo. Vamos a compilar. Doy clic aquí. Este es mi dispositivo. Doy clic en OK. Y procedo. ¿Ok? Es la misma aplicación, por si acaso, ¿no? Está instalando. ¿Ok? Esperamos que se instale correctamente. Vamos aquí. ¿Listo? ¿Ok? Y automáticamente la debería levantar, ¿no? Seguimos esperando. ¿Sí? Dice que está instalando. Y en unos segunditos la debe levantar sin problemas. Yo creo que ya sí, ya la levantó, ya instaló. Listo, la levantó. Ok. Ahora, ¿cómo funcionaría esto? Ahí tenemos la aplicación. Se levantó correctamente, sin problemas, ¿no? Ahora, si doy clic en crear cuenta, ok, listo, me llevo a la segunda activity. Voy a crear mi nombre. Voy a poner Jonathan Hino. Ok, nombre de usuario. ¿Listo? Vamos a poner un correo electrónico. Jonathan Merino 94. Correo electrónico lo cogió bien. Una contraseña. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, está cogiendo bien la contraseña. Si doy clic en registrar, si se registró, si no hay ninguna excepción, si está todo parametrizado, me debe ir por true. Si se dan cuenta, por true. Si no, me debe ir por false y me debe ir una excepción de que la aplicación se me debe cerrar. Hubo un error. Vamos a dar clic en registrar. Y me dice usuario creado exitosamente. ¿Okay? Con los 2 puntitos, por cierto, ¿eh? Para que no digan que es otra aplicación. Ahí están los 2 puntitos. Por eso alguien me diga de que estoy ejecutando otra. No, es la misma Mercado y le voy a poner 5 puntitos. Ya, la misma. Compilamos nuevamente. ¿Okay? Compilamos nuevamente. Que desconecté. Esperen un momento. Desconecté para poder manipularlo mejor. Por segunda ocasión. ¿Okay? Vamos a permitir. Ahí reconoció. Y procedemos nuevamente a instalar. ¿Ok? A instalarlo. Por acá me pongo esto de aquí, por acá, por acá. Procedemos nuevamente a instalarlo. Damos clic en OK. Mire que este tiene más puntitos, ¿no? O sea, es la misma aplicación, o sea, está funcionando correctamente. ¿Por qué está presentando este mensaje? Porque cuando se lo crea, está presentando, está yendo por true. Quiere decir que lo está insertando correctamente. ¿Ok? Seguimos aquí. Nuevamente en la aplicación. ¿Ok? Tenemos ahí el dispositivo. ¿Listo? Cuando aquí en el Android Studio se ponga en amarillo, quiere decir de que se instaló correctamente. Miren, ahí se puso en amarillo y en unos segunditos lo tiene que levantar. 1, 2, 3, lo levantó. ¿Ok? La misma aplicación. Doy clic en crear cuenta. ¿Ok? Me lleva a la activity crear cuenta. Pongo mi nombre. Voy a poner otra información. Carlos Medina. Voy a poner mi correo que ya está por defecto y voy a poner otra contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O la que sea. Bueno, igual, no hay problema. Y damos clic en registrar. Y me sale con muchos más puntitos. Entonces, hasta aquí ya hemos hecho nuestra conexión. Se ha creado, ¿ok? Se ha creado un... Desconectamos, ¿ya? Ese fue el dispositivo. Entonces, como vieron, de esa forma se crea o se inserta un registro en una base de datos desde SQLite, ¿ok? Hemos terminado la primera parte
donde el usuario se registra. Luego que ya se registra, ya entramos a la segunda parte. Son 3 partes. Registro, se loguea y accede al menú. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos? Igual tienen el video, ¿no? ¿Dudas, chicos? No. Ok.